Hoy os traigo el tutorial del top Calma, un top súper fácil de tejer sin hacer aumentos ni disminuciones para que podáis pasar un buen rato viendo vuestra serie favorita y que además se hace a medida. Comenzaremos hablando de los materiales y el más importante es elegir correctamente el hilo con el que vamos a hacer este top. La clave es elegir un hilo bastante finito para que el punto quede muy delicado. Yo he utilizado esta lana de Drops 100% alpaca que se recomienda tejer con agujas entre el 2,5 y 3,5 milímetros. Como veis es bastante finita, si queréis utilizar algo más de verano podéis utilizar un algodón pero que sea igual de fino. Pese a la recomendación, yo he utilizado dos agujas diferentes para tejerlo, una de ellas del 3,5 como venía en la etiqueta para la parte inferior, la parte que he hecho con punto medio alto, pero para la parte superior he utilizado una aguja del 4,5 para que quede con más caída ese punto bajo que voy a hacer, así que necesitaremos esas dos agujas. Luego además necesitaremos tijeras, una cinta métrica y una aguja lanera, es decir, una aguja suficientemente gorda para que podamos coser con nuestra lana. Los ovillos que yo he utilizado vienen cada uno 50 gramos y 167 metros. Para el top en talla S yo he utilizado aproximadamente 3 ovillos y un cuarto, por lo que si queréis talla S o M con 4 ovillos os da, si queréis talla L o XL yo iría ya a los 5 ovillos y si queréis talla más superior 6 ovillos. También, por supuesto, dependerá del largo del que queráis el top. Yo lo he hecho aproximadamente a la altura en la que me queda el cinturón con pantalones de talle alto. Si queréis que quede más larguito, pues necesitaréis algo más de lana. El top se compone de 3 piezas. La parte inferior, que es la que tiene ese elástico que va alrededor de la cintura, y las dos partes superiores, que van a estar hechas en punto bajo y son exactamente iguales. Las doblaremos y las coseremos a nuestra parte de la cintura, de esta manera que os enseño en el vídeo, y una vez unidas nos darán esa forma de las mangas. Como veis, las piezas de las que se compone el top son muy fáciles de tejer, simplemente son rectángulos. La clave está en ahora coserlas por los lados que os indico y eso nos va a dar la forma correcta de nuestro top que remataremos con un acabado de arcos en nuestro escote. Vamos a comenzar tejiendo el rectángulo que irá alrededor de nuestra cintura y la primera medida que tenemos que tomar es la medida desde debajo de nuestro pecho hasta donde queremos que nos llegue el top, esa que os indico con una raya roja. Esta será nuestra medida de inicio con la que haremos la cadeneta para empezar a tejer nuestro rectángulo inicial. En mi caso han sido 16 centímetros. Luego tomaremos la medida del contorno de nuestra cintura y esa será la que nos indicará cuánto de largo tiene que ser nuestro rectángulo. Y lo bueno es que podemos irnoslo probando según vayamos tejiendo hasta que alcancemos una longitud que nos dé la vuelta a la cintura y que nos queda lo apretado que nos guste. Y ahora sí, comenzaremos a tejer. Para ello, cogeremos nuestro ovillo y empezaremos a tejer como siempre haciendo un nudo deslizado. Si es la primera vez que estáis empezando, os dejo linkado un vídeo que os ayudará con estos pasos. Pero básicamente cogemos y pasamos un extremo de la hebra sobre otra, giramos ese bucle que hemos creado y cogemos el hilo que quedaba debajo, que es el que va al ovillo, y lo pasamos alrededor de nuestra aguja apretando. Ahora cogemos el hilo y vamos haciendo cadenetas. Simplemente pasando por el bucle cada vez cogiendo el hilo. Como os digo, os dejaré linkado un curso de iniciación por si no sabéis hacer cadenetas o este punto bajo para que lo tengáis en detalle. Haremos tantas cadenetas como sea necesario hasta que alcancemos esa longitud que nos hemos medido, de debajo del pecho hasta donde queramos que llegue el top. Como os decía, yo es aproximadamente 16 centímetros. Y ahora comenzamos a tejer punto medio alto por la hebra trasera. Así que hacemos 2 cadenetas de subida. Y en el tercer punto que nos encontramos, en la tercera cadeneta, es decir, la última de esa tira de 16 centímetros, pinchamos con nuestra aguja tras pasar la hebra por encima porque estamos en punto medio alto. Os dejo el vídeo a cómo se hace el punto medio alto. Sacamos, tenemos 3 arcos en nuestra aguja y volvemos a coger hebra y pasamos por los 3 a la vez. Esto en todas las cadenas. Pasamos hebra por encima de la aguja, pinchamos en el siguiente punto, en la siguiente cadena, cogemos hebra y pasamos por los 3 arcos a la vez. Vamos a ir tejiendo puntos altos por toda nuestra cadena hasta llegar a la última. Ahora aquí verificamos que seguimos teniendo aproximadamente 16 centímetros porque a veces nos cambia un poco la longitud cuando hacemos las primeras filas de puntos. Así que al principio id mirando que la longitud que os gusta desde el pecho hasta donde queráis llevar el top es la correcta. Y seguimos haciendo puntos medio altos hasta completar la primera fila. Una vez hayamos tejido la última cadena de la tira inicial,
Hacemos 2 cadenetas de subida, 1 y 2, giramos nuestra labor y vamos a seguir haciendo puntos medios altos. Pero ahora lo vamos a hacer solo por la hebra trasera. Veis que de nuestra espiguita cogemos solo la hebra de atrás, no la primera como hacíamos normalmente en otros puntos. Siempre es solo una hebra la que está más atrás. Y esto nos va a dar ese efecto de punto elástico que va a hacer que se estire nuestra pieza tejida y que nos queden esas rayitas que parecen canale. Entonces veis que seguimos haciendo punto medio alto, pero siempre solo cogiendo la hebra de atrás. Así hasta acabar nuestra fila. Antes de pasar a la siguiente fila os cuento un truquito que podemos hacer para que los bordes queden mejor. Habéis visto que he hecho las 2 cadenetas de subida y ahora hago el primer punto alto, pero paso por las 2 hebras. Pero esto lo hago solo en el primero de los puntos. El siguiente ya solo voy a ir por la hebra trasera. Esto lo que va a hacer es que el borde nos quede más uniforme y más bonito. Entonces es un truco que si os acordáis siempre en el primero y último punto de coger las 2 hebras puede hacer que vuestra labor quede mucho más fina los acabados. Pero os tenéis que acordar que esos son solo los primer y último puntos. Seguiremos tejiendo filas de punto medio alto hasta que nuestro rectángulo tenga la longitud que rodee como nosotros queremos a nuestra cintura. En mi caso han sido 72 centímetros y los 16 centímetros de alto que había puesto en la cadeneta de inicio. Esto es aproximadamente una talla S, pero os recomiendo que os midáis y os lo hagáis a medida, que os va a quedar muchísimo mejor. Ahora ya tenemos nuestra primera parte del top lista y lo que tenemos que hacer es probárnosla. Si nos queda demasiado ajustado, solo tenemos que añadir filas y si nos queda demasiado suelto, quitar. Lo bueno es que es muy fácil ir adaptándolo. Y ahora sí, vamos a pasar a hacer los otros 2 rectángulos y para ello vamos a tener que tomarnos otra medida. Aquí os enseño dónde se colocan para que os hagáis una idea de la medida que tenéis que tomar, que es básicamente desde debajo del pecho al hombro y multiplicarla por 2. Esa va a ser la longitud de nuestra cadeneta de inicio para estos 2 rectángulos que serán exactamente iguales. En mi caso, la medida de debajo del pecho al hombro eran aproximadamente unos 29 centímetros y al multiplicarlo por 2 me da un rectángulo de 58 centímetros. ¿Cuál será la altura de esos rectángulos o cuántas filas tendremos que tejer? Pues básicamente nos mediremos el contorno de pecho, le quitaremos 5 centímetros y lo dividiremos por 4. La clave es irnoslo probando porque cada uno tiene una forma de pecho diferente e ir viendo lo que mejor se os adapta. Así que con esta medida en mente vamos a darle a las cadenetas. Yo había acabado el ovillo, así que empiezo otro ovillo, pero el comienzo va a ser exactamente igual que como he hecho antes. Empiezo con mi nudo deslizado y mi tira de cadenas. Luego lo tejeré en punto bajo, esto sí será diferente, pero el comienzo es igual. Paso un extremo del hilo por el otro, lo giro hacia la hebra que va al ovillo, cojo esa hebra, la pongo alrededor de mi aguja y aprieto el nudo. Ahora hago cadenas, voy cogiendo hebra y pasándola por el bucle que tengo en la aguja, así una tras otra, y esta vez tengo que hacer una tira que tenga aproximadamente 58 centímetros, así que van a ser bastantes cadenas. Ahí os dejo hasta que tengamos la tira de la longitud que necesitemos. Una cosa importante que nos he dicho, aquí estamos tejiendo con la aguja del 4,5. Si tejiésemos con la aguja de 3,5 nos quedaría el punto demasiado rígido y no cogería tan bien la forma de la manga y del pecho, así que estamos utilizando la aguja del 4,5. Cuando ya lo tengamos nuestra tira de cadenas, hacemos una cadena de subida y tejemos en el segundo punto que nos encontramos con punto bajo. Cogemos hebra, nos quedan 2 en la aguja y pasamos por las 2. Pinchamos en el siguiente punto, cogemos hebra, nos quedan 2 bucles en la aguja y pasamos por los 2. Veis que aquí no hay que pasar la hebra por encima antes de pinchar en el punto como veíamos en el punto medio alto. Esta es la principal diferencia. Este es un punto bastante más lento que el punto medio alto, pero que queda muy delicado y que es lo que nos va a dar ese toque que casi no parece crochet sino punto en la parte superior de nuestro top. Así que nos va a llevar un tiempo, pero merece la pena. Y como es con la aguja del 4,5, pues tampoco es tan complicado. La primera parte la hacíamos con el 3,5 y esta con el 4,5. Seguimos tejiendo nuestras cadenas hasta que alcancemos el final de la tira y volvemos a verificar que tenemos una largura que se adapta a la longitud que queremos, desde abajo de nuestro pecho hasta el otro lado de la espalda. Cuando lleguemos al final de la fila, tejeremos ese último punto como un punto bajo, haremos una cadena de subida, giraremos la labor y tejeremos el primer punto igualmente, como punto bajo. En este caso vamos a pasar por debajo de las 2 hebras, no es como antes que cogíamos solo la hebra posterior para hacer ese efecto acordeón. Aquí queremos tejer por debajo de las 2 hebras para que nos quede un punto lo más plano posible. Así que ha llegado el momento de poneros música, vuestra serie o simplemente
vuestros pensamientos y pasar un buen rato tejiendo estos dos rectángulos sin tener que preocuparnos de aumentos ni de nada, simplemente hasta que lleguemos a la anchura que habíamos definido. Mi recomendación es que os lo vayáis probando y vayáis viendo cómo os queda. Lo cojáis debajo del brazo, veáis que os llega bien desde la manga al pecho, según lo apretado que lo queráis, y así vais viendo si tenéis que añadir o quitar. Lo bueno de este top es que si llegado el último momento, cuando ya lo habéis cosido, no os encaja, añadir filas o quitar es muy fácil y no hay que rehacer todo. Una vez tengamos el primero de los rectángulos, vamos a por el segundo y este tiene que ser exactamente igual, tanto de largo como de ancho como el primero. Cuando tengamos nuestras 3 piezas listas, ha llegado el momento de empezar a hacer las uniones y la primera que vamos a hacer es la del rectángulo que rodea la cintura. Simplemente vamos a unir los dos extremos, cerrando el círculo. Vamos a coserlo utilizando punto deslizado. Uno de mis extremos es una fila normal y el otro es la primera fila de cadenas. Entonces paso la aguja por el primer punto de cada uno de los lados. Cojo la hebra y paso la hebra por los dos puntos. Ahora ya tengo ese comienzo. Ahora cojo en el primer punto solo por la hebra trasera y en mi tira de cadenas por la parte de abajo. Paso la hebra y con esa misma hebra que saco la paso por el bucle que tengo en la aguja, es decir, un punto deslizado. Ahí veis que vuelvo a pasar por la hebra trasera, por mi arco de abajo de la tira de cadenas inicial, cojo la hebra, la paso por esos dos arcos que tenía en mi aguja y la paso por el inicial. Ahora igual, cojo los dos puntos, tengo un arco en mi aguja y cojo la hebra y la paso por los tres, por los dos que están en mi tejido y por la hebra que tenía en mi aguja. Voy haciendo punto deslizado en cada uno de los puntos. Así hasta que llegue al final de la fila y los dos extremos queden unidos y nuestro tejido pues quede una forma circular. Esto también lo puedo coser con mi aguja lanera con punto normal, pero de esta manera, como veis, se nota mucho menos la unión. Una vez llegue al final, simplemente tengo que cortar la hebra, la saco con mi aguja y ahora remato ese hilo. A mí me gusta anudarlo con el otro que tenía en el extremo, aprovechando que estaban ahí, y aseguro los dos escondiéndolos con una serie de puntadas entre el tejido antes de cortar, para que queden bien reforzados. Ahí veis cómo me ayudo de la aguja lanera para ir dando esas puntadas en el borde hasta que queda bien seguro y entonces ya lo que hago es simplemente cortar el hilo. Pues haría lo mismo con todos los cabos que me hayan quedado sueltos en esta primera parte. Vamos ahora por la siguiente costura y esto va a ser la unión de los brazos. Para ello nos probaremos nuestros rectángulos como hemos hecho antes, solo que ahora marcaremos a qué altura queremos que empiece el agujero para dejarnos pasar el brazo y pondremos un marcador. Este marcador nos servirá de guía para saber hasta dónde tenemos que coser. Y esta costura yo la he hecho con una aguja lanera, simplemente uniendo los dos rectángulos, colocando los doblados uno sobre otro, haciendo coincidir los bordes, como veis ahí, y alineo bien de manera que paso mi aguja por los primeros puntos de cada uno de los lados y voy cosiendo. Es una costura muy sencilla, paso por debajo de las espiguitas de mis bordes una y otra vez, haciendo que los puntos coincidan, así hasta llegar a donde tenemos colocado nuestro marcador. Una vez lleguemos a la altura del marcador, cerraremos con el último punto y nos lo probaremos para verificar que nos cabe bien el brazo y nos gusta cómo queda. Y una vez ya sí que lo tengamos a la altura correcta y hayamos probado que nos encaja todo, remataremos como hemos hecho anteriormente. Como veis al girar el tejido, porque sí, tenemos que tener en cuenta que esta parte por donde hemos cosido irá por dentro, la costura queda bastante limpia y perfecta para utilizar en nuestro top. Así que ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el otro rectángulo. Y ahora ha llegado el momento de la costura más importante, cuando unimos la parte de la cintura a las mangas. Aquí tendremos que colocar los rectángulos con la costura por la parte interior, es decir, que la parte bonita quede en la parte vista y la que no nos gusta tanto quede por dentro. Y lo pondremos encima de nuestra tira para la cintura, con ese punto acordeón. Colocaremos sobre nuestra tira las dos mangas y pondremos marcadores de manera que las esquinas donde está la unión de las mangas coincida con uno de los extremos de nuestra tira de cintura cuando la ponemos doblada por la mitad. Aquí veis que yo estoy poniendo también un marcador en la parte central.
Si la parte de nuestra cintura es más pequeña que las tiras del pecho, porque al tener pecho puede que sea más ancha, lo que hacemos es estirar el tejido, que como es flexible porque lo hemos hecho en acordeón, se puede estirar y así ganamos esa longitud. Luego, cuando lo cosamos, en algunos puntos va a quedar fruncido, pero no nos importa porque no se va a ver y esa va a ser la gracia, que se va a adaptar a las diferentes partes del cuerpo. Ahora lo que hacemos es colocar el otro. Por un lado sería el pecho y por el otro la espalda, y lo hacemos de la misma manera. Vamos al punto central de nuestra tira de la cintura y ahí lo ponemos con un marcador. Ya os digo, si es más ancho la parte de arriba que la de abajo no pasará nada, porque luego eso lo coseremos estirando bien la parte de abajo, de manera que queda un pelín fruncido y perfecto. Así que nada, vamos a poner ahora nuestro marcador en la parte central y prepararnos para coser. Vamos a coser por la parte interior, por lo que echamos las mangas hacia atrás y en esa unión en donde hemos puesto los marcadores, quitamos el primero de los marcadores de o bien la espalda o el pecho y empezamos a coser. Y vamos a coser utilizando también punto deslizado, igual que hacíamos antes. Así que cojo mi hebra de hilo, paso por el primer punto de la parte central de la tela de la cintura y por el primero del extremo del rectángulo. Cojo la hebra. A mí me gusta sacarlo primero para que así quede anudado y fuerte, si no es un hilo que ya viene de mi tejido. Vuelvo a pasar la aguja por esos dos puntos, cojo hebra, ahí tengo mi primer punto, hago un punto deslizado y ahora sí, empiezo a coger una hebra del tejido de la parte de abajo y otro del de la parte de arriba, uno de los puntos, paso por debajo y hago un punto deslizado. Aquí estoy pasando por debajo de las dos espigas. Antes, si recordáis, solo tenía una hebra porque quería mantener ese punto canalé, pero ahora no, ahora paso por debajo de las dos y voy haciendo punto deslizado. No va a corresponder exactamente con un punto en la parte de abajo, ya que estamos en los extremos, así que iremos distribuyendo los puntos según veamos. Aquí veis cómo voy haciendo esos puntos deslizados y tengo que hacer esto mismo hasta llegar al otro extremo, de manera que ya hayamos cosido una manga al completo. Importantísimo que no hagáis los puntos muy tirantes, id viendo que vuestro tejido sigue teniendo flexibilidad para que entre bien y para que se adapte al cuerpo. Si hacemos los puntos deslizados muy prietos, vamos a perder esta elasticidad y no queremos. Aquí veis que la costura queda muy bien, así que vamos a seguir tejiendo de esta manera, comprobando siempre que tenemos esa elasticidad hasta que lleguemos al otro extremo. Aquí hemos llegado ya al marcador que teníamos en el pecho o en la espalda, en la parte central, y vamos a hacer los últimos puntos para acabar de cerrar así y de coser y fijar bien la primera de las mangas. Una vez ya lo tengamos, vamos a tener que rematar y vamos a tener que comprobar que nuestra costura ha quedado perfectamente situada. Antes de cortar la hebra, yo lo que hago es dar la vuelta y ver que la costura ha quedado bien, que me gusta la elasticidad que tiene y que queda bonito el tejido por fuera. Así que cuando ya estemos seguros de que nos gusta, podemos cortar la hebra y rematar. Si tenéis dudas de la posición o lo que sea, dejad las hebras para que luego así os sea más fácil hacer algún cambio si queréis. Y ahora vamos a por la segunda manga, que haremos exactamente lo mismo. La colocaremos con la costura que queremos que se vea por fuera y pondremos marcadores que unan nuestra parte central del tejido con el extremo de la manga, tanto por delante como por detrás. Y coseremos exactamente de la misma manera que hemos hecho con la otra manga. Colocamos bien alineadas las dos partes y pasamos nuestra aguja por los dos tejidos y vamos haciendo puntos deslizados en cada uno de los puntos. Así quedará bien fijo y con esa costura tan disimulada que hemos visto en la manga anterior. Y el proceso es exactamente lo mismo. Vamos a dar la vuelta completa hasta que la tengamos completamente cosida. Cuando lleguemos al final, cortaremos el hilo pero dejaremos bastante hebra para poder coser el escote. Así que ahí veis que he cortado pero he dejado ese restante para luego poder cerrarlo. Ahora ya nuestro top debería lucir así. Solo nos falta cerrar el escote, si queremos, o también lo podemos dejar abierto. Para ello lo que vamos a hacer es probarnos el top y ver por dónde queremos cerrarlo. Aquí veis cómo yo me lo estoy colocando, estoy viendo hasta dónde quiero que llegue y voy a poner un marcador en ese punto para saber hasta dónde voy a tener que dar las puntadas.
Y ahora sí, simplemente lo que tendré que hacer será con la aguja lanera ir cosiendo, tal como hacíamos en las mangas, la zona del escote. Aquí veis que yo tengo los puntos de la cadena inicial que han quedado muy sueltos. Eso es porque al principio estuve haciendo pruebas y se quedó la cadena un poco dada de sí. A vosotros no debería de pasaros eso, pero si os pasa, pues hay que coger a lo mejor las hebras más del interior para que no quede tal abierto el punto en la zona del escote. Vamos a girar la prenda para coser por la parte interior y vamos a alinear bien las dos partes hasta que lo tengamos bien posicionado para empezar a coser. Y ahora es simplemente con nuestra aguja ir cogiendo un puntito de cada lado. Yo estoy cogiendo 2 hebras para que, como os digo, no quede ese agujero, y de todas formas esto me podría haber quedado mejor, pero si vosotros habéis tejido con más cuidado la cadeneta inicial no os pasará, y simplemente pues vamos uniendo los dos lados del tejido cogiendo un puntito de cada lado, así hasta llegar a nuestro marcador, donde remataremos y cortaremos el hilo. Esto lo haremos tanto por la parte del escote como por la parte de la espalda. Y con esto ya tendríamos todas nuestras costuras hechas y solo nos faltaría hacer el vivo del escote. Para ello lo que vamos a hacer es primero hacer una tira de puntos bajos alrededor de todo el escote, para sentar las bases del acabado, que será esas ondas que haremos alrededor de todo el contorno. Así que vamos con ello. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra hebra en el punto inicial de unión entre los dos rectángulos y empezar a hacer puntos bajos. Cogemos y, como un punto bajo normal, pasamos nuestra aguja por el primer punto, sacamos y pasamos por los dos arcos. Pinchamos en el siguiente punto, cogemos hebra, nos quedan 2 arcos en la aguja y pasamos por los dos. Vamos a ir haciendo esto por absolutamente todo el contorno de nuestro top, es decir, hasta dar la vuelta y volver al punto de inicio. De esta manera también nos servirá para unir las dos mangas y que quede todo como una pieza única con un borde muchísimo más limpio. Así que aquí os dejo haciendo vuestro borde de punto bajo hasta llegar de nuevo al mismo punto. Y un inciso al final. Luego vamos a hacer una tira de arcos, y esta tira de arcos va a seguir un patrón con la fórmula 6n+1. Que bien y queden los arcos completos, lo que tenemos que hacer es contar el número de puntos bajos que hemos hecho en esta fila de reborde en el escote y dividirlo entre 6 y coger el número entero que nos dé. Si por ejemplo yo tengo 200 puntos, divido entre 6 y me da 33,33. Pues me quedo con el 33 y lo multiplico por 6, que me da 198. Le sumo 1, 199, y ese será el número de puntos que voy a tener. Así que como tenía 200, lo que voy a hacer es deshacer, saltarme un puntito y dejar solo 199. De esta manera, cuando luego haga los arcos, me va a quedar el arco completo al principio y al final del escote y va a quedar mucho más bonito. Y ahora sí, una vez tengamos nuestra tira de puntos bajos acabados y estemos otra vez en la parte central, vamos a empezar las ondas. Estas ondas las vamos a hacer con grupos de puntos altos separados por punto picot. ¿Y qué es eso? Pues vamos a hacer un punto alto. Para ello pasaremos la hebra por encima de nuestra aguja y en el tercer punto que nos encontremos, que ese va a ser el punto desde donde van a salir 6 puntos altos, pinchamos y hacemos el primero de nuestros puntos altos. Sacamos hebra y ahora pasamos por 2 arcos y por otros 2 arcos. Un punto alto normal. Ahora la clave es que vamos a hacer 3 cadenas al aire. Ahí tenemos la primera, la segunda y la tercera. Y vamos a volver al punto de donde salían nuestras cadenas y vamos a pinchar haciendo un punto bajo. Ahí tenemos nuestro punto bajo. De esa manera se crea como un piquito que va a separar cada uno de nuestros puntos altos. Volvemos a pasar la hebra por encima de la aguja y en el mismo sitio donde habíamos hecho el primero de nuestros puntos altos, hacemos otro punto alto. Ahí lo tenéis. Y ahora otras 3 cadenas al aire, que va a ser el segundo de nuestros puntos picot. Y ahora volvemos al punto de donde salían las cadenas y hacemos un punto bajo. Cogemos y cerramos ese punto. Y ahora otra vez, punto alto. Pasamos la hebra por encima de nuestra aguja. Pinchamos en el mismo punto desde donde hemos salido. Y ahora pasamos por 2 hebras y por otras 2 hebras. ¿Qué nos toca ahora? Pues exactamente lo mismo. 3 cadenas al aire y cerrar en el punto que hemos empezado esas cadenas con un punto bajo. Perfecto. Ya tenemos 3 puntos altos separados por 3 puntos picot. No, perdón, este sería nuestro cuarto. Aquí vamos a por el cuarto y lo hacemos exactamente igual. Hacemos nuestro punto alto
Y ahora vamos a por nuestras 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Y volvemos a cerrar en donde hemos comenzado con un punto bajo. Vamos ahora a por nuestro quinto punto alto, igual pasamos la hebra por encima de la aguja, pinchamos en el mismo punto que llevamos pinchando todo el rato y hacemos nuestro punto alto. Ahora veis que tenemos ya los 4 puntos picot y vamos a por el quinto, que va a ser el último. Entonces hacemos 3 cadenas al aire, pinchamos en donde hemos salido, cerramos con un punto bajo y ahora hacemos el último de nuestros puntos altos. Aquí pasamos la hebra por encima de la aguja, volvemos a nuestro origen y hacemos un punto alto. Pero este no le vamos a cerrar con un punto picot. Ahora lo que vamos a hacer va a ser irnos al tercer punto que nos encontremos, ahí veis 1, 2, 3, y cerrar con un punto bajo. Y tendremos ya el primero de nuestros arcos. Y esto va a ser el proceso que vamos a repetir por todo el contorno, hasta volver al punto de inicio. Aquí veis cómo conseguimos un acabado súper delicado y que además, si hemos contado bien nuestros puntos en esos múltiplos de 6n+1, nos encajará perfecto. Si no, en alguno de los arcos, en vez de saltaros 2 puntos, os saltáis uno hasta que os encaje y quedará perfecto. Y ahora sí, ya tenemos nuestro top listo para disfrutar. Os agradezco muchísimo si me dejáis un comentario y un like si os ha gustado y suscribiros para no perderos ningún tutorial más.